Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Diga conmigo: le siguieron. Voltea con el que está ahí a tu lado y dile: sigue a Jesús, Él te está llamando. En el libro de Marcos, quisiera darles otra cita, en el capítulo 8 y en el versículo 34, dice la escritura: llamando a la gente y a sus discípulos, le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Voltea con el que está ahí a tu lado y dile: sigamos a Jesús. Amén. Ocupe su asiento en la presencia del Señor en esta mañana. Y me impacta el relato del libro de Mateo acerca del inicio o del comienzo del ministerio de Jesús. Dice la escritura, si tú lees antes de este pasaje que leímos en Mateo 4, que Jesús se paseaba por la orilla de la playa. Por ahí andaba buscando hombres, gente que quisiera venir a él, que quisiera ser parte de su ministerio, que quisiera ser socio con él, para entonces así llevar a cabo el ministerio de la evangelización. Él necesitaba gente, yo creo que como en este tiempo, hombres y mujeres que escucharan la voz del Señor a la invitación para venir y ser parte de su pueblo y alcanzar a muchas almas para el Señor. Entonces, ahí en el libro de Mateo, la escritura nos relata que le dijo a los que estaban allí: venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús llegó a ese lugar, la escritura dice que allí estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jacob, los hijos de Zebedeo, y estaban algunos hermanos de entre ellos, y estaban en el trabajo de la pesca. Amén. Aquellos que conocen un poquito la vida de Pedro, la Biblia dice que estos pescadores, y más bien se refiere a Pedro, pero también a Juan, dice que eran hombres del vulgo, eran hombres sin letras, eran hombres que posiblemente no sabían escribir o leer, pero eran hombres esforzados porque tenían su propia empresa, eran pescadores de oficio, así que ese era un muy buen trabajo para el tiempo de ellos. Así que me imagino que estaban tan ocupados como muchos de nosotros en este tiempo estamos ocupados en nuestras ocupaciones, en lo que usted o yo o cualquiera hagamos para trabajar y sobrevivir en esta vida. Sin embargo, hermanos, el Señor los llamó y les dijo: venid en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Estos eran pescadores, así que el Señor les habla en su propia manera de vivir, en lo que ellos hacían, en las costumbres de ellos, porque Jesús era sencillo. A Él le gustaba venir a la gente y hablarle sencillo para que la gente captara el mensaje y le entendiera. Así que imagínate, Pedro, la Biblia lo relata en el libro de los Hechos más adelante, que era un hombre del vulgo, que era un hombre sin letra. Y cuando se refiere a la palabra vulgo, es que era un hombre que a la misma vez era un hombre mal hablado, posiblemente era rudo, era de un carácter duro. Pero hermanos, de esos anda buscando el Señor hoy. Alguien diga amén. Para el Señor no hay excusa. Señor, es que no sé leer, es que mira, yo me junto en la esquina, es que mira, yo tengo estos malos hábitos. De esos quiere Jesús, porque Él quiere, hermanos, hacer de nuestras vidas algo grande para su reino. Él quiere que seamos parte del reino de Dios en esta tierra para alcanzar a otros pecadores. ¿Alguien dice amén? El Señor les dice: ahora los haré pescadores de hombres. Había un llamado divino de parte de Dios para estos varones. Y dice el versículo 20 que ellos, hermano, al instante, entonces dejaron al instante las redes y lo siguieron. Qué bonito es cuando tenemos el oído atento,
cuando sabemos que esa palabra es para nosotros, cuando sabemos que el que nos está llamando es el Señor, cuando nos damos cuenta que el llamado no viene del hombre sino de Dios, cuando el llamado es divino y sientes que el Señor golpea en tu corazón y sientes que comienzas a temblar porque la presencia de su Espíritu está tratando contigo y te dice: venir en pos de mí. Pero qué precioso es cuando tú dejas de hacer lo que estabas haciendo, cuando tú dejas la vida que llevabas, cuando tú dejas aquellas costumbres que tenías, cuando tú te sacudes el polvo y de donde estabas tirado y te levantas y comienzas a seguir a Jesús. Hermano, ahí es cuando todo cambia. Ahí es cuando le damos vuelta al capítulo y comenzamos a escribir un capítulo nuevo de nuestra vida. Allí es cuando todas las cosas van a ser diferentes. Alguien diga amén. Entonces dice la escritura que ellos al instante dejaron lo que estaban haciendo y le siguieron. Versículo 21 dice: y pasando de allí vio a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Oye, es porque Jesús está pasando por Chaparral. Alguien diga amén. Él está pasando por este lugar, hermano, y Él está poniendo la mirada en ti y en mí. Alguien diga amén. Y Él nos está llamando a seguirlo. Alguien diga amén. Y debemos de tener el oído afinado, porque la escritura dice: el que tenga oído para oír, oiga. Porque es una oportunidad que se nos presenta en la vida, hermanos, y si nosotros la dejamos ir, quién sabe si se vuelva a presentar de la misma forma. Pueden pasar otra vez años o meses, no lo sé, pero nosotros debemos de ser obedientes. Dile al que está ahí a tu lado: seamos obedientes. No hagamos más duro nuestro corazón. Alguien diga amén. Dice el 22: y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Sí, porque a veces, hermanos, lo que sucede es que estamos tan comprometidos con nuestros familiares o nuestros seres queridos, hermanos, o tenemos compromiso con la gente, pero hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que cortar de raíz, hay cosas que tenemos, hermano, que tomar la decisión de dejarlas por seguir a Jesús. ¿Alguien dice amén? El libro de Marcos, en el capítulo 8, versículo 34, nos habla también el texto, y es un texto también a la invitación a venir a Jesús, a la invitación a venir en pos de Él. Pero aquí el Señor es un poquito más específico en unas situaciones de la vida, porque dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, porque en este tiempo Jesús estaba en un lugar donde había una gran muchedumbre de personas, y entre ellos sus discípulos. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lo cual quiere decir que el seguir a Jesús, hermanos, demanda fidelidad, demanda perseverancia y abnegación. Porque esto quiere decir negarse a sí mismo. Hay cosas que, hermanos, nos van a querer todavía doblegar, porque cuando todavía, hermano, nosotros somos atrapados por la tentación, atrapados por el sistema, somos gobernados por este mundo. Y hay cosas que nos quieren gobernar y nos quieren hacer retroceder o no nos dejan avanzar. Pero hay cosas que tenemos que soltarlas y no dejar que más nos gobierne nuestra vida. Y darle esa autoridad al Señor y decirle: ahora tú eres el que gobernarás mi vida de aquí en adelante. Ahora tú gobernarás mi vida. Ya no más me dejaré gobernar por el mundo y el sistema, sino que tú serás quien gobernarás mi vida. Aleluya, a su nombre. Hay tantas cosas. Posiblemente diríamos es imposible enumerarlas, muchas redes que pueden atraparnos e impedirnos seguir al Salvador. Pero si somos sinceros en nuestro deseo de ir en pos de Él, debemos dejarlas inmediatamente y seguir en pos de Él. Porque, hermanos, hay tantas redes en este mundo que nos quieren atrapar. Y ahorita las vamos a decir algunas de ellas, pero hay tantas redes que tratan, hermanos, de estorbarnos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y tú sabes lo que es una red. Una red es algo que sirve para atrapar peces en el mar.
Una red es algo, hermano, que se teje con el propósito de atrapar algo. Pero en este sentido espiritual que la palabra le da, es que hay redes, hermanos, que hay redes de pecado, hay prácticas, redes que nos estorban, hermano, para seguir al maestro y que nos tienen atrapados. Y aún muchos siguen siendo esclavos del pecado, siguen siendo esclavos, hermano, de estas redes. Pero no más, Jesús vino para darnos libertad. Jesús vino para hacernos libres. Alguien diga amén a su nombre. Estos hombres eran pescadores antes de escuchar el llamado de Jesús. Muchos de los que estamos ahora aquí andábamos haciendo algo cuando Jesús nos llamó. Pero yo recuerdo cuando el Señor me alcanzó a mí, en la condición que me encontraba y la vida que vivía. Cuando el Señor me alcanzó, escuché la voz de su Espíritu que me dijo: es el tiempo de que vengas y entregues tu corazón. Ese día, hermanos, por la gracia de Dios, obedecí a su palabra y han pasado más de 38 años y aquí estoy de pie, dándole gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de poder servirle. Pero estos hombres, hermanos, eran pescadores antes de escuchar el llamado de Jesús. Estaban echando las redes en el mar de Galilea. Pedro y Andrés se detuvieron cuando Jesús de Nazaret se acercó y los miró a los ojos, como me miró a mí, como lo miró a usted y como los está mirando ahora muchos de ustedes. Los miró a los ojos y pronunció las sencillas palabras: venir en pos de mí. Venir en pos de mí, sígueme. Aleluya. Mateo escribe que los dos pescadores dejaron al instante las redes y le siguieron. La pregunta sería en esta mañana: ¿qué te impide seguir a Jesús? ¿Cuántos años más vas a dejar pasar? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar pasar? La Biblia dice que hoy es el día de salvación. El día de mañana no nos corresponde. No podemos decir que el día de mañana es nuestro. El pasado no lo podemos regresar. El futuro no podemos meternos en el futuro. Pero el presente es el que estamos viviendo ahora. Y hoy es el día de salvación. Alguien diga amén. Hoy es el día de restauración. Hoy es el día que Jesús te hace la invitación a venir a Él. ¿Qué es lo que impide? ¿Por qué no dejas la vida que llevas ahora y se la entregas a Cristo? Y vienes al pie de la cruz y le dices: Señor, aquí está. Aquí está mi vida, esta es mi condición, esta es mi situación. Esto es lo que ha sido de mi vida, pero no quiero seguir más en ella. Hoy quiero entregarte mi corazón. Hoy quiero aceptar la invitación que tú haces. Venir a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Porque hay muchos que dicen mañana, pero no hay un mañana. El día es hoy. Alguien diga amén. El día es hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana quién sabe si amanezcamos. Pero aquellos que tenemos a Cristo estamos seguros que si no amanecemos en esta tierra, estaremos en la presencia del Señor. Alguien dice amén. Aleluya. Después el Hijo del Hombre se dirigió a otros dos pescadores que se encontraban en un barco con su padre. Ellos estaban ahí reparando las redes y Jesús los llamó. Era Santiago y era Juan. Y dice la escritura que ellos de igual manera, dice que al escuchar la invitación y las palabras de Jesús: vengan en pos de mí y síganme. Dice la escritura que también ellos dejaron al instante la barca de su padre, la barca y a su padre, y siguieron al Señor. Así es, cuando el llamado, hermanos, es para nosotros, tenemos que aceptar la invitación de Jesús. ¿Alguien dice amén? Quizás alguno de nosotros se podría preguntar cómo hubiera sido vivir en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Pedro, de Juan, antes de que fueran apóstoles. ¿Qué hubieras hecho tú si Jesús viera pasando por ahí por tu casa y te dijera, vamos a decir, Juanito, sígueme? Pedro, sígueme. ¿Qué harías?
¿hubieras dejado de hacer lo que estabas haciendo por seguir a Jesús? Es lo mismo que Jesús está haciendo hoy en este tiempo. La invitación sigue de pie. El Señor sigue haciendo ese llamado hoy a través de su palabra. Venid a mí los que estáis cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Quizás para algunos esta no sea una decisión fácil. Hay quienes han descubierto que por su naturaleza muchas veces no es tan fácil salir de las redes, porque las redes que nos tienen o que tienen atrapados a muchos son redes que se te pegan al cuerpo, se te pegan a tu vida, son costumbres que ya traen raíces, que la única manera de ser arrancadas es entregándole a Jesús tu condición de vida y decirle: Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes, hazme libre en este día. Él es poderoso, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, para liberar nuestras vidas de esas redes. A su nombre. Existen redes de todos tamaños y de todas formas, como aquellas redes que Santiago y Juan dejaron. Eran objetos que usaban como herramientas para trabajar, que les permitían ganarse la vida. Y a veces pensamos que estos 4 hombres eran pescadores humildes y que no tuvieron que sacrificar demasiado al dejar las redes para seguir al Salvador. Pero déjame decirte algo, que ellos, la Biblia dice que eran hombres que se dedicaban a la pesca, pero eran humanos como tú y como yo, que batallaban con sus vidas, que batallaban con sus costumbres, con sus prácticas, con su carácter, que batallaban con muchas cosas que no los dejaban salir adelante como personas para ser de bendición para sus familias. ¿Cuántas veces no hay redes que tienen atrapados a los padres de familia y no pueden tener la familia que desearan porque están atrapados en esas redes? Pero para eso vino Jesús, para darnos libertad. Para eso vino Jesús, para quitarte esas redes de encima, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien dice amén? Sin embargo, vemos nosotros que Pedro, Andrés, Santiago y Juan tenían una sociedad, un negocio, y era un negocio próspero, el negocio de la pesca. Me imagino que en la economía el trabajo de la pesca ha estado en cierto nivel y posiblemente, como todos los negocios, bajan y suben, pero se ha mantenido en un nivel. Pero era un buen negocio. Sin embargo, eran dueños de sus propios barcos, eran dueños de su propia empresa, estaban ocupados en aquello. Pero cuando ellos escucharon la invitación de Jesús, ellos lo dejaron todo por seguir a Jesús. Ellos tenían una buena posición económica, pero eso no quería decir que se iban a quedar pobres. Porque Jesús más adelante le dice a Pedro: ¿quién ha dejado casa, padre o madre por seguirme a mí? Dice que Él le dará 100 veces más en esta vida y en la venidera. Aleluya, a su nombre. Y es que hay cosas, hermano, hay redes que nos atrapan. A veces son las redes de querer, hermanos. Hay una red que se llama la red de la avaricia. Esa red te tiene atrapado porque piensas que trabajando mucho vas a tener lo que tú quieres. Y la Biblia dice en el contexto: el que no trabaje, que no coma. Es cierto. Pero una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos que aprender a depender de nuestro Dios. Él es el que te da la fuerza para que te levantes y puedas ir a trabajar al día de mañana. Si tú no te levantas o no tienes fuerza, no vas a trabajar, y no vas porque tu cuerpo no te lo permite. Pero cuando confías en Dios y tú aprendes a confiar en Él y pones a Dios en primer lugar en tu vida, entonces vas a ver que va a haber un cambio radical en tu vida, en tu área financiera también. ¿Alguien dice amén? David mismo lo dijo: porque joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Lo cual quiere decir que el Señor, hermano, siempre tendrá provisión en tu mesa. El Señor será tu sanador. Él será tu proveedor en tu vida. Alguien diga amén. ¿Cuántos se acuerdan de el hombre rico? Yo les hablaba en cierta ocasión
de un hombre que la Biblia lo describe como un hombre rico que vino a Jesús y le dijo a Jesús qué podía hacer para tener la vida eterna. Sin embargo, hermanos, vemos nosotros que aquel hombre rico, Jesús le preguntó, ¿sabes los 10 mandamientos? Y él dijo, sí, los sé y los has practicado. Honra a tu padre y a tu madre. Y le comenzó a recitar los mandamientos. Y le dijo una cosa te falta: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces ven y sígueme. Lo que sucede, hermanos, es de que hay cosas que nosotros tenemos que despojarnos. Tenemos que vender todo aquello que nos estorba. Tenemos que sacar de nuestro corazón todo aquello que nos estorba para seguir a Jesús. La Biblia dice que aquel hombre, cuando escuchó aquellas palabras y veía que era posiblemente una gran demanda seguir a Jesús, dice la Biblia que él se entristeció y se decayó su rostro, se dio la media vuelta y se fue, porque no le gustaron las palabras de Jesús. Jesús no quería empobrecerlo, Jesús no lo quería dejar en la miseria. La Biblia dice que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Lo que pasa es que hay hombres en este sistema de mundo que tienen un mal concepto del asunto financiero, de esa área de la vida. Porque la avaricia es uno de los problemas que domina al hombre. Y es cuando entonces hay un Dios, y tiene un nombre medio raro, pero es el Dios Mamón, es el Dios del dinero. Y cuando hablamos de dioses paganos, se escriben con D minúscula, la D chiquita. Cuando se habla del Dios verdadero, se escribe con D grande. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien me está siguiendo? Porque nuestro Dios es Dios de dioses. Este mundo es gobernado por dioses, por espíritus inmundos que se convierten en pequeños dioses para atrapar a la gente. El Dios del dinero es uno de ellos. Aquellos que se van tras la avaricia, que hacen cosas ilícitas por la avaricia, que roban, matan, mienten, hermano, hacen tantas cosas. No les importa perder la vida o perder el matrimonio o perder la familia. ¿Cuánta gente no hay ahora que está atrapada en las redes de las deudas? Y por trabajar y trabajar no les queda tiempo para buscar a Dios. Por esa razón es de que nosotros tenemos que ser sabios y darnos cuenta que el temor no viene de Dios, sino del enemigo. Aquello que te hace sentir temor, y si no agarro este otro trabajo, no la voy a hacer. No tengas temor. Dios multiplicará lo mucho o lo poco que tú estás ganando. Dios abrirá puertas que tú no te imaginas que las va a abrir. Dios va a acomodar las cosas cuando tú lo pones a Él en prioridad y pones tu confianza en Él. Alguien diga amén a su nombre. Las redes se definen como algo general, como algo diseñado para la captura. Eso ya lo vimos ahorita. Pero en un sentido más estricto, aunque más importante, podríamos definirlo como algo que nos tienta o nos impide seguir el llamado de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esas son las redes. Algunas de estas redes, como lo dije ahorita, podrían ser nuestro trabajo, nuestras aflicciones, los placeres, las tentaciones, el pecado. ¿Cuántas cosas no estorban a veces en nuestra vida para que nosotros podamos seguir al Señor? Hay poder en Cristo. Alguien diga amén. Pero debemos de darnos cuenta nosotros que cualquier cosa que nos aleja de nuestra relación con nuestro Padre Celestial y de su iglesia restaurada son esas redes. Son esas redes que no nos dejan a veces tener la libertad de veras de servir al Señor, de veras de buscarle, de veras de caminar con fidelidad, de veras de venir a Él. ¿Cuántas veces no has sentido el llamado del Señor, pero te sientes atrapado por una red que tú sabes cuál es y que no la puedes soltar? Pero quiero decirte en esta mañana que el Señor es el único que te puede liberar
si tú vienes de todo corazón a Él, si tú le entregas al Señor eso que estás batallando. No tengas temor. Debemos aprender a depender de nuestro Dios. Una vez que tú verdaderamente le sigues con todo tu corazón, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver la gloria de Dios en tu casa, en lo que tú haces, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas, en tu escuela. Dios estará contigo para bendecirte en lo que tú hagas. ¿Alguien dice amén? Es imposible enumerar tantas redes que pueden atraparnos e impedirnos seguir al Salvador. Pero si somos sinceros en nuestros deseos de ir en pos de Él, debemos de dejarlas inmediatamente y de seguir los pasos del Maestro. Vemos nosotros, hermanos, que las redes esclavizan. Lo único que puede esclavizar la vida del hombre o la mujer es el pecado. Que las mayorías de todas estas redes nos llevan con una tendencia pecaminosa a pecar. Por esa razón es de que nosotros tenemos que soltar aquello. Alguien diga amén. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, habla acerca del buen soldado de Jesucristo. Cuando Jesús nos llama, no nomás nos llama a ser pescadores de hombres. Cuando habla de ser pescadores de hombres es que te llama a ser socio del evangelio para predicarle a los hombres y ganarlos para Jesús. Pero también nos dice que somos soldados de Cristo. Yo quiero preguntar esta mañana aquí, ¿cuántos soldados de Jesús hay en esta mañana? Aleluya. Dice Pablo a Timoteo ahí en el libro de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Empieza diciendo estas palabras el apóstol, porque el seguir a Jesús, el ser un soldado de Jesús, hermano, no es fácil. Porque un soldado de Jesús es aquel que levanta la bandera de la fe, es aquel que levanta la bandera de la justicia, es aquel, hermano, que levanta el nombre de Dios en alto y está en contra de todo aquello que no le agrada a Dios. Y sabemos que en este sistema en que nosotros estamos hay mucha gente que va en contra de los principios de Dios. Ellos se sienten tan a gusto en lo que ellos hacen, en lo que ellos viven, que cuando tú les hablas del evangelio les parece una ofensa. Por eso es de que allí, como buen soldado de Jesucristo, tenemos que a veces sufrir penalidades hasta que te cierren la puerta en las narices. ¿A cuántos se las han cerrado? Muchas veces que hemos salido a evangelizar, hay gente que no le interesa y te cierran el portazo en las narices. Hay gente que no le importa y hasta le habla a la policía. Hermano, pero eso no nos debe a nosotros de preocupar. Nosotros tenemos que seguir peleando la buena batalla. Alguien diga amén. Nosotros tenemos que seguir levantando el estandarte de la fe. Porque los que se van a salvar, se van a salvar. Y los que se van a perder, se van a perder. Pero Dios no nos llamó a condenar, sino a salvar las almas. Alguien diga amén. Y todo aquel que tenga su oído afinado va a escuchar la invitación a venir a Jesús. Porque por otro lado el contexto también dice que no de todos es la fe. Hay gente que no le va a interesar, pero hay gente que va a tener un corazón sensible a la voz de Dios y le va a decir al Señor, Señor, heme aquí. Aquí está mi corazón, a su nombre. Y luego el versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una vez que nosotros venimos a ser soldados de Jesús, una vez que nosotros estamos ya en el ejército de Dios, hermanos, ya no se involucra en los placeres del mundo, en las cosas de este mundo, en lo que antes te involucrabas, sino que ahora te conviertes en un soldado que estás para ayudar a los que se encuentran atrapados bajo esas redes de maldad, para sacarlos de ahí. Pero ya no nos involucramos en las corrientes de este mundo. Alguien dice amén. Así que, hermanos, aquellos que militamos para el Señor, nada tenemos ya que involucrarnos en los negocios de la vida. Y quiero que entiendan lo que estoy hablando esta mañana. Cuando habla acerca de esto, hermano, es de que, ¿qué es lo que el mundo te ofrece? El mundo te ofrece placer. ¿Qué es lo que se mueve en el mundo? La mentira, el engaño. ¿Qué es lo que se mueve en el mundo? La avaricia, la codicia, el chisme, la envidia, los celos, todo aquello que destruye. Hermano, pero nosotros ya no estamos allí, sino que ahora estamos en Jesús. Aleluya, su nombre.
Así como Jesús, hermanos, estuvo en la orilla del mar hace más de 2000 años, hoy Jesús está aquí en este lugar haciendo este llamado para que vengamos a Él, para que soltemos las redes, para que soltemos aquello que nos estorba y que verdaderamente hagamos caso a lo que Marcos dice allí en el versículo 8, versículo 34, capítulo 8, versículo 34, donde dice que llamó a la gente y llamó a los discípulos. Los llamó a todos y les dijo: vengan. Y les dijo: si alguno de ustedes me quiere seguir, si quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Sabías tú que la cruz es señal de victoria? Aunque también representa sufrimiento. Pero nosotros tenemos que ver la victoria que sucedió en la cruz del Calvario, porque allí venció el Hijo de Dios. Yo no sé cuántos has visto, el Papa le llamó el fracaso de Dios, pero para nosotros es la victoria de Jesús, el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario, porque allí venció a los demonios, ahí venció a Satanás, hermano, y llevó todo pecado cautivo a la obediencia a Cristo. Aleluya, su nombre. Negarse a sí mismo. La palabra negarse significa renuncia. Renunciar. Hay muchas redes que tenemos que renunciar a ellas, soltarlas en el nombre de Jesús y decirle al mundo, a las cosas que hacías hoy, renuncio a todo eso por entregarme a Jesús, por seguir a Jesús. Es dejar de lado la forma de vida que actualmente tienes, si es que estás atrapado en esas redes. Es renunciar al pecado, es tomar la decisión de cortar tajantemente con aquello que te aparta del Señor Jesucristo. Decirle: hasta aquí. Tienes que cortar tajantemente, porque el día de mañana no es nuestro. Hoy es el día de salvación. Hay mucha gente que ha dejado para después, pero ha sido demasiado tarde. El día de mañana ya no están aquí. Por eso es que tenemos que aprovechar, entregarle nuestra vida a Jesús y aprovechar la invitación en vida. Alguien diga amén. Es en vida cuando nosotros debemos de venir a Él, a su nombre. Así que aquello que te aparta del Señor tenemos que cortar tajantemente con todo aquello. No podemos dejar que este sistema nos siga gobernando. Cuando hablamos del sistema, es el sistema que se mueve a nuestro alrededor, es este mundo en el que nos movemos. La escuela es un sistema, el trabajo es un sistema. Cualquier cosa que hay allá afuera son sistemas. No digo que son malas, porque la Biblia dice también que debemos de ser sabios y debemos agarrar lo que nos edifica, y lo que no nos edifica debemos de hacerlo a un lado. Pero hay cosas que se convierten en redes y nos atrapan. Entre todas esas cosas hay cosas que también son redes de la carne. Lo que actualmente dije, cosas como las mentiras, el enojo, los rencores, la inmoralidad, todo aquello que nos aparta del Señor, tenemos que dejarlo en el nombre de Jesús. Quiero terminar con esto. Cuando habla de tomar su cruz, significa también padecer como Cristo padeció. Dije ahorita que la cruz significa sufrimiento, cierto, pero significa victoria sobre todas las cosas. Porque después de cada prueba que pasamos, vamos a tener la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver la gloria de Dios. Porque allí en esa cruz Jesús derrotó el pecado. Aleluya. Su nombre derrotó al diablo. Cuando Él dijo: sígueme, la palabra sígueme significa una dependencia total de Cristo. Seguir a Jesús es depender totalmente de Él. Nuestra seguridad no se encuentra en el trabajo, no se encuentra en los médicos, no se encuentra, hermanos, en los patrones ni en los doctores. Se encuentra en Jesús. Él es la fuente de toda bendición.
¿Se acuerda la mujer del flujo de sangre? La Biblia dice que aquella mujer era una mujer que tenía muchos años, si no me equivoco, 12 años, con un flujo de sangre. Y los doctores y la ciencia de su tiempo hacían lo que podían para ayudar a las personas con sus problemas de enfermedad. Pero dice la Biblia que aquella mujer posiblemente ya había consultado a muchos médicos, quizás los mejores, pero relativamente, específicamente, más bien dice la Biblia que aquella mujer había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo gastó en doctores. Y ningún doctor la pudo curar de su mal. Ninguno. Sin embargo, la Biblia dice que cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella fue hasta donde estaba Jesús y había tanta gente que lo seguía que tuvo que meterse como pudo, porque las mujeres que padecían de flujo de sangre eran inmundas, por lo tanto no podían estar entre la gente, tenían que estar aisladas en otro lugar. Sin embargo, ella como pudo, su fe la llevó a Jesús y dice que solo tocó el borde del manto de Jesús. Y dice la Biblia que cuando tocó el borde del manto de Jesús, poder salió en ese momento de Jesús. Y al instante dice la Biblia que aquella mujer quedó sana del flujo de sangre. Aleluya, dale ese aplauso fuerte a Cristo. Por esas razones de que seguir a Jesús implica dependencia total de Él. Él es la fuente de toda bendición. Él es el que te va a dirigir en esta vida, el que te va a dar la sabiduría para hacer las cosas, el que te va a dar la fuerza para hacer las riquezas, el que te va a ayudar en tu familia para dirigirla por buen camino. Aleluya. Ahí en el versículo, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, dice: respondiendo Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Yo quiero saber cuántos le aman a Jesús en esta mañana aquí. Y luego dice su palabra: y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, o más bien el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Quiero terminar en esta hora preguntándole a usted: ¿por qué no deja las redes que le estorban en su vida, que lo tienen atrapado, y las viene y las trae al pie de la cruz y le dice al Señor: Señor, yo te entrego la condición de mi vida? Porque muchos se han quedado atrapados en las redes del mundo. Y es imposible enumerar tantas redes que hay. Pero tenemos que ser sinceros en el deseo de nuestro corazón de verdaderamente querer cambiar y ser diferentes. Entregarle a Dios nuestra vida totalmente, al 100%, a su nombre. ¿Por qué no te pones en tus pies y le dices al Señor: aquí está mi corazón? ¿Por qué no vienes a este altar y le traes tus cargas a Jesús? Póngase sobre sus pies. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Y le hago la invitación en esta tarde. Si usted quiere restaurar su vida, renovar sus votos con Jesús, si usted quiere recibir a Cristo en esta tarde, ¿por qué no viene a este lugar y le dice: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón? Él está haciendo la invitación ahora. Ven y sígueme. Suelta las redes. Eso que te está estorbando en tu vida, ¿por qué no me lo entregas a mí? Dice Jesús. Yo puedo ayudarte en esta mañana.